Hoy el tema del día de hoy Today's topic se trata un tema muy necesario en el día de hoy para la iglesia. it's about a very necessary topic here on the church. Vamos a estar hablando de las dos caras de la justicia de Dios. We're going to be speaking about the two faces of the righteousness of God. Repito, las dos caras de la justicia de Dios. Once again, the two faces of the righteousness of God. Y vamos a ver por qué es que la justicia de Dios tiene dos caras. And we're going to see why it is that the righteousness of God has two faces. Oro por sus corazones. I pray for your hearts. Que la semilla caiga en buena tierra, Señor. May the seed fall on fertile land, Lord. Echo fuera y cancelo todo cuervo I cast out and cancel que venga a robarse la semilla. anything that comes to steal the seed, La semilla que es Cristo. the seed that is Christ. Que remina los corazones de mis hermanos y mis hermanas. May it penetrate the hearts of my brothers and sisters Y todo lo que nos están viendo. and all of those who are watching us. Amén. Amen. Vamos a empezar directo a la palabra. We're going to start in the Word, El libro de Lucas, in the book of Luke, capítulo 15, chapter 15, 22 y 23. verse 22 and 23. Lucas 15, 22 al 23. Luke 15, 22 and 23. Lo voy a leer. I will read it. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzarlo en sus pies, y traed el becerro gordo. Repita conmigo, becerro gordo. Acuérdese de ese becerrito, le va a hacer falta hoy. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Luke 15:20. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hands and sandals on his feet. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. En ese mismo capítulo del 25 al 30, In that same chapter, in verse 25 to 30, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Luke 15:25 says, Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, Your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. So he answered and said to his father, Lo, these many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time,
And yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. Pongamos esto en perspectiva. Let's put this in perspective. El hermano mayor The older brother está diciendo al padre, is telling the father, estás cometiendo una injusticia contra mí. you're making an injustice towards me. Porque me he matado la vida entera trabajando bajo el sol para ti. Because I've killed myself my entire life working under the sun for you. Estoy seguro I am sure de que el hermano mayor le echaba una comidita extra al becerrito. that the older brother was probably feeding the calf a little extra. Estoy seguro que después del día de labor, I'm sure that after a hard day of labor, él le echaba un poquitico extra al becerrito he would give the calf a little extra para engordarlo. so that he could fatten it. Si estuviera en Cuba, al fin de año lo mataban. So at the end of the day, at the end of the year, they could kill it. Pero no, esto no era en Cuba. Oh, this isn't in Cuba. Pero bueno, en Cuba engordamos al cerdito desde chiquito hasta fin de año para... In Cuba, we fattened the piglets from the beginning of the year to the end of the year so that we can kill it. Pero bueno, acá en la historia, But here in the story, el hermano dice, hey, es una injusticia. the brother says it's an injustice. ¿Cómo es esto que esta sinvergüenza? How is this possible that this Lack of grace. Tipo that this guy que desparramó toda tu herencia, who destroyed your livelihood, que escupió tu nombre, who spit on your name, que básicamente dijo que te prefería muerto, who basically said he would rather see you dead, porque el que pide herencia es porque quiere que el otro se because muera. the one who asks for their inheritance is because they want the person to die. ¿Cómo puede ser que este hombre, How is it possible for this man que se llama tu hijo, that's called your son desparrama tu herencia, destroys your livelihood, prefiere la plata que ser tu hijo, prefers the money to being your son, va y desparrama todo, goes and destroys everything, regresa returns, y tú and you matas el becerro gordo, kill the fattened calf? el que yo estaba echándole el ojito hace rato, The one that I was eyeing, el que estaba poniendo horas extra para engordar. the one that I was putting in extra hours to fatten. Eso es un lado de la historia. That's one side of the story. Diga conmigo, ese es un lado de la historia. Say with me, that's one side of the story. Ok, ahora vamos al otro lado de la historia. Now let's go to the other side of the story. Para el hermano menor, To the younger brother, ese becerrito that calf era la misericordia de Dios. was the mercy of God. Para el hermano menor, To the younger brother, él sabía he knew que no era digno de ser llamado hijo that he wasn't worthy of being called son por todo lo que había hecho. because of everything that he had done. Porque había deseado que su padre estuviera muerto. Because he had desired for his father to be dead. Porque había preferido a las mujeres y a los juegos y a la parranda que estar con su padre. Because he had preferred the women, the parties to his father. Porque simplemente él ya no se veía digno de ser hijo. Because he simply did not see himself as worthy of being a son. Y para el hijo menor, And for the younger este acto de su son, padre this act from his father fue el mayor acto de gracia que él experimentó en su vida. was the greatest act of grace that he experienced in his life. Porque él no se merecía nada. Because he didn't deserve anything, Mucho menos el becerro gordo. even less the fattened calf. Ese becerrito gordo seguro se veía rico, déjame decirle. And I'm sure that fattened calf was delicious, let me tell you. Nuestro apóstol y pastor Our apostle and pastor predicaba el otro domingo pasado. was preaching last day. ¿Se acuerdan de la cena, de la comida que hay que comérsela toda? Do you remember the meal that we have to eat in its entirety? ¿Quién es el cordero? Who is the lamb? ¿Quién es el becerro? Who is the lamb? ¿Quién es el sacrificio? Who is the sacrifice? Es Cristo. It's Christ. El becerro gordo aquí se simboliza como Cristo. The fattened calf here is a symbol of Christ. El sacrificio. The sacrifice. Becerro, Calf, cordero, lamb, hijo de hombre. son of man. O sea, el sacrificio. In other words, the sacrifice. En otras palabras, In other words, el sacrificio para el hermano mayor fue una injusticia y el sacrificio para el hermano mayor fue misericordia. to the
older brother, the sacrifice was an injustice, but to the younger brother, the sacrifice was an act of mercy. Ahora, lo que le pasó al hermano mayor pasa mucho en el día de hoy. Now, what happened to the older brother happens a lot in today's time. Yo estoy seguro de que habemos muchos hermanos mayores acá, I am sure that there's a lot of older brothers here, que trabajamos en la obra del Señor. that we work in the work of the Lord. ¿Cuántos acá sirven a Dios? How many of you here serve the Lord? Parece que no, porque aquí media iglesia sirve a Dios aquí. It almost appears like not, Ok, so, usted se puede relacionar, amén. but you can relation yourself with Sí, this. sirve al Señor. Yes, I serve the Lord. Muchos nunca se han alejado de la casa de Dios. Many have probably went far away from the house of the Lord, Bueno, déjame especificar, por lo menos físicamente. or at least physically. Muchos nunca han dejado de asistir al templo. Many have never stopped attending, coming to the temple. Muchos han dejado de asistir por un tiempo, pero han seguido online o han seguido su relación con el Señor de otras maneras. Many have probably stopped coming to the temple, but they've continued their relationship with the Lord in other ways. Pero el punto es que muchos de nosotros hemos estado sirviendo al Señor fielmente por mucho tiempo. But the point is that many of us have been serving the Lord faithfully for a long time. Y lo que pasa es que cuando uno sirve al Señor por mucho tiempo, And what happens is that when one serves the Lord for a long time, a veces queremos el becerrito para nosotros. sometimes we want the calf for us. A veces queremos la bendición para nosotros. We want the blessing for us. A veces queremos que por nuestras obras lo que el Señor le dio a Juanito, que es un sinvergüenza, sea para nosotros. Sometimes we want the blessings that God gave another person to be for us. Porque nos creemos justos en nuestra propia justicia. Because we believe ourselves righteous in our own righteousness. Porque como hizo este hermano mayor, no utilizó la herencia del padre. Because like this older brother did, he didn't utilize the inheritance of the father. Si usted lee el principio, se da cuenta de que el padre repartió la herencia entre los dos. If you read in the beginning, you realize that the father split his inheritance in two. O sea, ya el hijo mayor tenía herencia. So the older brother already had his inheritance. El hijo mayor no necesitaba que el padre matara ningún becerro gordo. Tenía muchos becerros. He had no need for the father to kill the fattened calf. He had many himself already. Pero aún así trabajaba y no disfrutaba de lo que ya le pertenecía. But even so, he was working so hard for something that already belonged to him. Porque tenía mentalidad de esclavo y no de hijo. Because he had a mentality of slave and not of son. Los esclavos no heredan, The slaves don't inherit. los hijos sí. The children do. Los hijos maduros, The mature children. según la palabra de Dios. According to the word of the Lord. Entonces muchos de nosotros estamos ahí. So many of us are there. Vemos a alguien siendo bendecido. We see someone that's being Pero blessed. Señor, ¿cómo es posible? But Lord, how is it possible? Pero esa era mi bendición. There's my blessing. Pero ese era el carrito que yo quería. But that's what I wanted. Pero esa era la casa que yo estaba orando por Well, that's meses. the house that I've been praying for months. Ese era el esposo. Ay, ay, ay. That was the husband. Yo quería ese esposo para mí, dice la hermana. I wanted that husband for me, said Y the le tocó a la sister. otra que es una... And the other one got him. Y yo que pelo rodilla todos los días de la mañana, no me ha tocado nada. And here I am that I kneel down and pray every morning, but there's nothing for me. Qué gran injusticia. What a great injustice. Qué gran injusticia. What a great injustice. Dice el hermano mayor. The older brother says. ¿Cómo es posible? How is it possible? ¿Cuántos se sienten identificados? How many of you identify yourselves with this? Bueno. Ahora, lo que el hermano mayor no reconocía Now what the older brother didn't recognize es que el becerro es para los sedientos. is that the calf is for the needy. El becerro es para los necesitados. The needy. El becerro es para los que reconocen su necesidad. The calf is for those who recognize their need. La gracia es para quien necesita utilizarla. Grace is for those who need to utilize it. Si usted se cree justo, no necesita la gracia. If you believe yourself righteous, you do not need the Si usted grace. se cree el santo de Israel, no necesita el becerrito. If you believe yourself the holy of Israel, you don't need the calf. Según la palabra, According to the word, Mateos 11:28. Matthew 11:28, Dice el becerro. the calf says, Ay, 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 venid a mí todos los que están cansados.
Come to me, all who labor. ¿Tú sabes qué también dijo el becerro? Do you know what the calf also said? Mateo 5:3. Matthew 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y todos los becerros gordos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven, and all the fattened calves. Los becerros gordos yo lo añadí, eso no está en la palabra. I added the fattened calves section that's not in the word. But you getting it. But are you understanding? La gracia es para los necesitados. Grace is for those who are needy. El sacrificio de Cristo son para aquellos que ven la necesidad en su corazón de un Salvador. The sacrifice of Christ is for those who see the need in their heart for a Savior. The fat of the calf is for those that are hungry. La grasa del becerro es para aquel que está hambriento. Amén. Amén. ¿Cuántos hambrientos hay acá? How many hungry are there here? ¿Cuántos saben que sin Cristo no somos nada? How many of you know that without Christ we are nothing? ¿Cuántos saben que fuera de Él nada podemos hacer? How many know that without Him we can't do anything? ¿Cuántos saben que nosotros estamos en Él? How many know that we are in Him? Amén. Amen. Ok. El Padre, escuche esto. Listen to this. The Father, El Padre tenía ese becerro reservado para misericordia. the Father had that calf reserved for mercy. No lo tenía ni para un hijo ni para el otro. He didn't have it for one son or the other. El Padre tenía el becerro reservado para misericordia. The Father had that calf reserved for mercy. En otras palabras, ¿quién lo necesita? In other words, who needs it? Aquí está. Here it is. Cualquiera de los dos Either one que lo necesite. who needs it. No te preocupes que tengo más becerritos gordos. Don't worry because I have other fattened calves. Porque el sacrificio de cruz, Because it's sacrifice on the cross, de la cruz de Jesús, in the cross of Jesus, limpió y pagó por los pecados del ayer, de hoy, del futuro, hasta la eternidad. cleansed and paid for all the sins from the past, today, and even the future. So el becerro, Cristo, está reservado para misericordia. So the calf, Christ, is reserved for mercy. Para aquellos que necesitan misericordia, To those who need mercy. no para aquellos que se lo merecen, Not for those who deserve it. ni para aquellos que han trabajado el día entero en la casa del Padre, Or for those who have worked the entire day in the house of the Father. sino para aquellos que necesitan de la misericordia de Dios. But for those who need the mercy of God. Porque saben de que sus propias fuerzas nunca van a ser dignos. Because they know that in their own strength they are never going to be worthy. Ahora, esta parábola nos muestra algo, Now this parable shows us something. de que es el Padre quien provee el sacrificio. That it is the Father who provides the sacrifice. Es el Padre quien proveyó a Cristo como sacrificio por la humanidad. It is the Father who provided Christ as the sacrifice for humanity. O sea, el Padre se anticipó a tú y a mi pecado. In other words, the Father anticipated my sin and your sin, Engordó a un becerrito por 33 años fattened a little cow for 33 years, y lo sacrificó and sacrificed it hasta la última gota de sangre until the last drop of blood en esa cruz on that cross por tú y mi pecado. for your and my sin. Él provee el sacrificio. He provides the sacrifice. No somos nosotros. It's not us. Es el Padre. It is the Father. No es nuestro trabajo el traer el sacrificio. It is not our job to bring him a sacrifice. El sacrificio ya estuvo provisto. The sacrifice was already provided. Dice Isaías 53 del 3 al 9. Isaiah 53, 3 to 9 says, Isaías 53 del 3 al 9. Isaiah 53, verse 3 to 9, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz fue sobre él. No dice mi paz, nuestra. Nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos, dice todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. El cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaiah 53, 3-9 says, He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Quiero que usted anote, aquellos que están tomando nota, And for those who are taking notes, o aquellos que tienen un highlighter, or those who have a highlighter, usted marque enmudeció y no abrió su boca. highlight, yet he opened not his mouth. Esto a usted le va a hacer falta recordarse de estas palabras. It's going to be hard for you to not remember these words. You're going to need them. Enmudeció y no abrió su boca. Repita conmigo. Enmudeció y no abrió su boca. So he opened not his mouth. Come on, let's say it like you mean it. Enmudeció y no abrió su boca. So he opened not his mouth. Ok. Créanme, les va a hacer falta eso. You're going to need it. Acuérdense de eso. Remember this. En otras palabras, Cristo padeció por la justicia de Dios en la tierra. So in other words, Christ suffered on earth for God's righteousness. Lo voy a poner en otras palabras. El peso completo de la justicia y la santidad de Dios fue puesta sobre Cristo. The entire weight of the righteousness of God was placed upon Christ. Lo voy a poner en otras palabras. La expectativa completa de Dios, el Santo de Israel, fue puesta sobre Cristo. In other words, the complete expectation of the one that's all highest was placed upon Christ. Lo voy a poner en otras palabras. Lo que usted y yo nunca vamos a poder ser en nuestra propia cuenta fue puesto sobre Cristo. In other words, what you and I are never going to do in our own strength was placed upon Christ. Y lo voy a poner en otras palabras. Todo lo que el diablo te reclama que no eres fue puesto sobre Cristo. And in other words, everything that the devil claims and places upon you was placed upon Christ. Romanos 3 del 21 al 26. Romans 3:21 to 26. Romanos 3 del 21 al 26. Romans 3:21 to 26. Dice la palabra. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romans 3:21 to 26 says, But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God
through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. For there is no difference. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just, the justifier of the one who has faith in Jesus. So, algo importante pasa aquí. So something important is happening here. So, ya sabemos de que el peso de la justicia de Dios pasó a Cristo. We know that the weight of the righteousness of God was placed on Christ. Pero esto nos dice algo más. But this tells us something else. Dios tenía algo más en mente, God had something else in mind. con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahí lo voy a parar. To demonstrate at the present time his righteousness. Manifestar en este tiempo. To demonstrate at the present time. Mayo 5 del 2024. May 5th, 2024. A fin de que Jesús sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. That he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. La justicia de Dios no se acaba en Cristo. The righteousness of God does not end in Christ. El Padre siempre tuvo algo más en su mira. The Father always had something else in his sight. El expandir su justicia en Cristo And expanding his righteousness in Christ a través de nosotros. through us. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? How many of you have Christ in your hearts? ¿Por qué es que ustedes creen que el primer paso de aceptar al Señor es recibirlo en su corazón? Why do you believe that the first step of accepting Jesus in your heart is by receiving him In our heart. in our heart? ¿Cómo podemos ser la justicia de Dios si no tenemos a Cristo? How can we be the righteousness of God if we do not have Christ? Cristo es la justicia de Dios. Christ is the righteousness of God. Segunda de Corintios 5:21. 2 Corinthians 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Como se dice en buen cubano, la papa caliente se pasó de manos. Like the good Cuban says, the hot potato was passed among hands. La papa caliente. The hot potato. En otras palabras, In other words, sabemos de que Cristo es la justicia de Dios. we know that Christ is the righteousness of God. Que Él es el único que puede cargar con el peso de la justicia de Dios. That he is the only one that can carry the weight of the righteousness Pero of God. también sabemos de que Cristo está sentado juntamente con el Padre a la derecha. But we also know that Christ is seated alongside the Father. Y de que Él se fue, pero nos dejó el ayudador, que es el Espíritu Santo. And that he left, but he left us his helper, the Holy Spirit. Y nos dijo de que nos iba a llevar la estatura del varón perfecto, que nos iba a guiar hacia toda verdad. And he told us that he was going to lead us to the measure of the perfect man, and he would lead us to the truth. Y también nos dijo, Padre, yo oro para que yo esté en ellos como tú estás en mí. Yo oro para que ellos sean uno. And he also prayed, Father, I pray that you be in them like you were in me. O sea, la papa caliente se estaba pasando. So the hot potato is being passed along. Ahora no se trata de yo ser la justicia de Dios. And now it's not just about me being the righteousness of Ahora God. se trata de que nosotros, diga conmigo, nosotros It is now about that we seamos hechos justicia de Dios become the righteousness of God en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Ahora, ¿qué significa eso? Now, what does this mean? Déjame parar un momentico acá. Let me pause for a moment. Porque mira que here. repetimos eso y al final no sabemos qué significa. Because we repeat this, and at the end of the day, we don't know what this means. Porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Because we are the righteousness of God in Jesus Christ. Hallelujah. Pero tristemente no sabemos muchas veces lo que significa. But honestly, a lot of times we don't know what this means. Eso significa de que ahora usted y yo estamos juntamente trabajando como colaboradores con Cristo, con el yugo puesto como Él nos pidió. This means that you and I are working as collaborators with Jesus, carrying the yoke Para manifestar la justicia de Dios en la tierra. to manifest the righteousness of God on earth.
Porque ahora nosotros somos los representantes de Cristo. Because now we are the representatives of Christ. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Because I no longer live, but Christ lives in me. Y eso no es solamente una frase bonita que está en sticker, bumper sticker. And that isn't just a nice phrase that's on a bumper sticker. Eso es una realidad. That is a reality. Ya no vive Aarón, Aaron no longer lives, más Cristo vive en mí. but Jesus lives in me. So, como Cristo vive en mí So because Jesus lives in y me, Cristo vive en ti, and Jesus lives in you, entonces automáticamente tú te conviertes en la justicia de Dios. then automatically you become the righteousness of God. Ahora el peso de la justicia de Dios se comparte contigo Now the weight of the righteousness of God is being shared with you a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. ¿Pero para qué? But for what? ¿Para qué es la justicia de Dios? What is the righteousness of God for? Vamos a leer. We will read. Jeremías 9:24. Jeremiah 9:24. Jeremías 9:24. Jeremiah 9:24. Mas alábese en esto el que hubiera dar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremiah 9:24 says, "But let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment and righteousness in the earth, for in these I delight," says the Lord. ¿Qué quiere Jehová? What does the Lord want? Que lo entiendas y lo conozcas. For you to understand and know him. ¿Qué quiere tu Padre en los cielos? What does your Father in the heavens Que lo want? entiendas y lo conozcas. That you understand and know him. ¿Tú sabes qué más quiere? Do you know what else he wants? Hacer misericordia, To make mercies, juicio righteousness, y justicia en la tierra. and judgment on earth. Ahora, si hubiera aquí un religioso, lo cual en la iglesia intensa no los hay, Now, if there was a religious person here in Intensa, which there is not, un fariseo, a Pharisee, publicano, sepulcro banqueado, si hubiera un religioso diría, ¡juicio! if there was a religious person here that would say, judgment, ¡Mátalos a todos! kill them all, ¡Pecadores! sinners, ¡Váyanse para el infierno! go to hell. Ustedes no merecen a Dios. You guys don't deserve God. Pero ¿cuántos entendemos que los juicios de Dios es para salvación? But how many understand That the- that the judgment of God is for salvation? ¿Cuántos entendemos de que la justicia de Dios es para misericordia? How many of us understand that the righteousness of God is for mercy? ¿Cuántos entendemos que de tal manera amó al Padre al mundo que mandó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna? How many of us understand that God so loved the world that he sent his only son to die for us, and for that anyone who believes in him doesn't die but has eternal life? ¿Cuántos entendemos que el Padre no quiere que ni uno se pierda? How many of us understand that the Father doesn't even want one to be lost? Not even one. Ni siquiera uno. So, el juicio de Dios no es para mandarte al infierno, hermano. So the judgment of God is not to send you to hell, brother. El juicio de Dios es para salvarte. The judgment of God is to save you. Es para que experimentes su misericordia. It's so that you can experience his mercy. El Padre hizo juicio en el hermano menor. The Father made judgment in the Son. And you know what the judgment was? ¿Y saben cuál fue el juicio? He's my son. Él es mi hijo. El Padre hizo juicio en el hermano menor y el Benedicto fue, él es mi hijo. The Father made judgment on the younger son, and the verdict was, he is my son. No me interesa lo que hizo, ni lo mencionó. I don't care what he did. Él es mi hijo. He is my son. Tiene mi sangre. He has my blood. Tiene mi sello. He has my seal. Tiene la vestidura nueva que es Cristo. He has the new robes, who is Christ. Matemos el becerro que lo necesita. Let's kill the calf because he needs it. Esa es la justicia de Dios. That is the righteousness of Ese es el God. juicio de Dios. That is the judgment Para of God. salvarte. To save you. No para condenarte. Not to condemn you. Para mostrar misericordia To show mercy. a aquellos sedientos y necesitados. To those who are needy. Aquellos que lo necesitan. To those who are in need. Amén. Amen. Les quiero dar un testimonio antes de seguir. And I want to give you a testimony before continuing. Yo llevo un año en el banco de Chase en la sucursal del 646 en Bay Colony.
I have been working in a Chase branch for a year, y hay 3 banqueros. and there's 3 bankers. Habían 3 banqueros. There were 3 bankers. Yo, Me, una muchacha que tenía mi mismo título a young woman who had my same title, y otro banquero por encima de nosotros que tenía otro rango mayor. and another banker who was above us that had a higher title. 3 banqueros. There were 3 bankers. ¿Qué pasa? What happened? Desde que yo llegué a ese lugar, From the day that I arrived in that place, déjame especificar, desde que el Espíritu Santo me mandó a ese desierto, let me be more specific. From the day that the Holy Spirit sent me to that desert, desde el primer día, from the first day, fue un dolor de cabeza. it was a big headache. Lo voy a poner ejemplos. I'm going to give you some examples. Yo llegaba a las 8:15 de la mañana, I would get there at 8:15 in the morning. la otra banquera llegaba a las 9 de la mañana. The other banker would arrive at 9 in the morning. Cuando llegaba se pintarse las uñas, When she would arrive, she would be doing her nails, hacer sus necesidades. to do her other needs. Buscaba cualquier excusa para no atender a un cliente hasta las 10, 11 de la mañana. She would look for any excuse to not help any clients until 10 in the morning. Mientras tanto yo estaba But there I was, recibiendo a toda persona que quería ver a un banquero. receiving every person that wanted to see a banker. Aún aquellos que ni yo tenía que recibir. Even those who I wasn't even supposed to be helping. Que tenía que recibirlo otro banquero en una posición menor a la mía. That a different banker in a lower position than me was supposed to be helping. Pero aún a esos clientes me tocaba a mí. But even with those clients, I was helping them. Y cuando ella veía a 3 gente, yo había visto a 10. And when she had seen 3 people, I had seen 10 people. Eso es un ejemplo que le doy. That's just one example that I'm giving you. Hay muchos ejemplos. There's many other examples. Pero pasé por un nivel de injusticias que cualquier persona hubiera agarrado a la otra por el cuello. But I passed the level of injustices that any normal person would have grabbed the other one by the neck. O lo hubiera demandado a la compañía. Or they would have sued the company. O hubiera simplemente ido a otra sucursal porque no iba a aguantar esa injusticia. Or they would have simply left to another branch because they couldn't deal with the injustice. Pero cada vez que yo quería hacer eso, But every time that I wanted to do that, cualquiera de las 3, either one of those 3 el things, Señor me decía, the Lord would tell me, ten paciencia, be patient. todavía no es el tiempo. It's not the right time yet. Ten paciencia, Be patient. muéstrale mi amor. Show them my love. Y mientras más ella me irritaba, And the more she would irritate me, más yo clamaba I would call out even more. y más la amaba. Y más la amaba, And the more I loved her, más la amaba. the more I loved her. Mientras más me irritaba, The more she irritated me, más la amaba. the more I loved her. Y para hacerte la historia corta, And to make the story short, esa banquera conocía al Señor cuando era niña, that banker knew the Lord when she was little, pero ya no lo conocía. but she didn't know him any Se había longer. apartado. She had gone to the side. Era una hija pródiga. She was a prodigal daughter. Yo era el justo trabajando en la casa del It Padre. was the righteous working in the house of the Yo le Father. decía, Padre, pero ¿por qué si tú me mandaste aquí yo te estoy obedeciendo? Porque tú que lidiar con esta mocosa. And I was like, Father, why? You sent me here, so why do I have to deal with her? ¿Pero por qué? But why? Si yo soy justo, Because I am righteous. si yo trabajo, I work. si yo te obedezco, I obey you. ¿pero por qué? But why? El último día, On the last day, antes de mi promoción, before my promotion, fue el día más injusto en toda la historia del año que me pasé ahí. it was the most unjust day of the entire year I spent there. Todo lo que le acabo de contar se quedó pequeño con lo que pasé ese día. Everything that I just told you seems like a little compared to what happened on that day. Fue como que para que el Padre me dijera, mira, para que no te quede duda, es para esto pasaste por este año, por esto. It was as if the Father told me, just so that you're not doubtful, you went through all of this for Y el this. Padre me enseñó una lección muy valiosa. And the Father showed me a very valuable lesson. Que de ahí nació esto. And this is where this was born from. Él me dijo, He told me, el padecimiento tuyo your likeness es mi misericordia por ella. is my mercy for her. Everything that you went through is my mercy for her. La injusticia tuya Your injustice
es mi misericordia por ella. is my mercy for her. ¿Estás dispuesto a cargar con el peso? Are you willing to carry the weight? Cristo en mí, Christ in me. soy justo. I am righteous. En Cristo In Jesús. Jesus Christ. ¿Estamos dispuestos a cargar con el peso? Are we willing to carry the weight? El padecimiento tuyo Everything that you go through, your suffering, es la misericordia que tu vecino necesita. is the mercy that your neighbor needs. Ahí ponga el nombre que usted quiera, su suegra, su vecino, su jefe, la hermana, su ex, su hijo, su marido, su amigo que la traicionó. Ponga ahí el nombre que usted quiera. And you can put any name that you want there. Your brother, your sister, your ex-husband, your ex-wife, your friend, your boss, your coworker, anyone. El padecimiento que estás pasando, tú que me miras, The suffering that you who are watching me is going through, por causa de la justicia, no por causa de tu cabezadura. Vamos a especificar. because of the righteousness and not because of your head, Hay padecimientos y padecimientos. Padecimiento porque metí la pata y padecimiento por causa de la justicia por obedecer a Dios. there's suffering because I made a mistake, and there's suffering Amen. because I messed up. Or sufferings because I follow the Lord and I obey the Lord. Amén. El padecimiento de ustedes que obedecieron al Señor y hicieron al Espíritu Santo es la misericordia que aquel hermanito o hermanita necesita. the suffering of you who is suffering because you follow the Holy Spirit and you obey the Lord is because of the mercy that He has for your neighbor. Porque ahora el peso de la justicia de Dios está sobre nosotros porque Cristo está en nosotros. Because now the weight of the righteousness of God is in us because Christ is in us. A veces se nos olvida quién tenemos adentro. Sometimes we forget who's inside of us. A veces se nos olvida que Cristo está en nosotros. Sometimes we forget that Christ is in us. ¿Y usted cree que Cristo estando en usted no va a querer sacrificarse por su prójimo? And do you believe that Christ being in you is not going to want to sacrifice Himself for your neighbor? ¿Usted cree que Cristo después de morir la muerte más extenuante en una cruz del Calvario no va a querer sacrificarse un poquito por su prójimo? Do you believe that Christ, after experiencing a horrible death on the cross, is going to want to sacrifice even a little for His neighbor? ¿Usted cree que todo se quedó en la cruz? Do you believe that everything was left on the cross? No, espérese. Now, just wait a minute. La salvación se quedó en la cruz. Salvation stayed on the Junto cross, con mi pecado ahí clavado. along with my sin. Pero ahora la justicia de Dios But now the righteousness of God se extiende a través de Cristo is extending itself through en Christ mi vida, in my life, en la tuya. in your life, A través de la venida hermosa de la gracia y el Espíritu Santo. through the beautiful avenue of grace and the Holy Spirit. Porque el becerro es para el que lo necesita. Because the calf is for those who need it. Y aquellos que somos la justicia de Dios también necesitamos la justicia de Dios. And those who are the righteousness of God, we also need the righteousness Amen. of God. Amen. So, en otras palabras, hay una parte que nos toca. In other words, there's a part that belongs to O us. sea, hay un yugo que tomar. There's a yoke that we have to drink, Sí, es ligero, that we have to take. And yes, it's quick, pero nunca dijo que era bonito. but He never said that it was pretty. Ni tampoco dijo que era cómodo. And He never said it was Ni comfortable. tampoco te dijo que te iba a gustar. And He didn't say that you would like it. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Calladitos. Everyone's a little quiet. Seguimos. Let's continue. José. ¿Cuántos conocen a José? How many of you know Joseph? Personaje favorito de Kenneth. ¿Verdad? José padeció en la cárcel Joseph perished in jail, por una injusticia, déjame añadir. suffered in jail because of an injustice. Pero José tenía que cargar con todo el peso de la justicia de Dios para Egipto. But Joseph had to carry the weight, the entire weight that God had for Egypt. No solamente para Egipto, para su pueblo también. And not just for Egypt, but for His people as well. Porque José era una simbología de Cristo. Because Joseph was a symbol of Christ. Y tuvo que padecer injusticias por causa de la justicia de Dios. And he had to suffer injustices because of the righteousness of God. Y se pasó años en una cárcel. And he spent years in jail, Años de esclavo. years as a slave. Lo tiraron a un pozo seco.
They threw him in an empty well. El tipo pasó por 1000 cosas He went through 1,000 things. y todas eran injustas. And they were all unjust. Y nosotros que pasamos por 3 cositas por nuestras metidas de pata estamos llorando. And we who go through 3 little things because we messed up are crying. Me incluyo. And I include myself. Pero in este there. hombre pasó por 1000 maravillas injustamente. But this man went through 1,000 things unjustly. No nos ponemos a pensar en esas cosas. Why do we think about these things? Injustamente. Unjustly. Simplemente porque, bueno, hay que ver injustamente. Él era pecador también. And we have to see that unjustly he was a sinner as well. El único justo es Cristo. The only righteous is Christ. Así que si usted lo quiere categorizar, él también merecía morirse. So if you want to put a category on it, he also deserved to die. Pero la misericordia de Dios se extendía hasta el Antiguo Testamento. ¿Quién dijo que la misericordia del Señor empezó en el Nuevo Testamento? But the mercy of God also extended itself to the Old Testament. No one said that it just applies to the New ¿Y Testament. quién le mintió diciéndole que la gracia de Dios empezó en el Nuevo Testamento? And who lied to you saying that the grace of God began in the New Testament? Como diría mi padre, que te devuelva los diezmos. Like my father said, let them return your tithes. Cuando alguien te mentía, it's a joke, it's okay. Que te devuelvan el dinero. Nada, okay, you didn't get it. Okay, so la gracia empezó desde el principio del tiempo. So grace began since the beginning of time. La gracia es Cristo, Grace is Christ. es el becerro. He is the Lamb. La gracia de Dios estaba con José, The grace of God was with Joseph. de la misma manera que está contigo hoy. In the same way that it is with you today. Pero dice que el padecimiento te promociona. But it says that the suffering promotes you. Porque no le conté la mejor parte de la historia mía. And I didn't tell you the best part of my story yet. Espérate, nada más me quedé en el padecimiento. Just wait a little because I just stayed in the suffering. Pero que el padecimiento te promociona, se me olvidó decirte. And I forgot to tell you that your suffering promotes you. Pero que padece por la justicia es promocionado, se me olvidó. Because the one who suffers for righteousness is promoted. Te voy a dar varios ejemplos. And let me give you a few examples. Me acaban de promover. They just promoted me. Banquero privado, Private banker. de 150,000 para arriba. From 50,000 and up. Affluent client, Clientes con dinero. con dinero. Y ahora tengo gente, básicamente, I'm a partner. Soy I'm a partner. How do you say that? Un asociado. Ahora es otro estatus, pues, vamos a ponerlo así. Fui promocionado, I was promoted. no porque me lo merezco, Not because I deserved it. pero por quien está en mí. But because of who is in Porque me. quien está en mí se quiere manifestar al mundo. Because who is in me wants to manifest himself to the Quien world. está en mí no se quiere quedar abajo de la cama. Because who is in me doesn't want to stay under the Porque la luz bed. se creó para poner encima. Because the light was created to be on top. La luz no se creó para ponerla abajo de la cama. The light wasn't created to be hidden under the La bed. luz se creó para ser promocionada, movida hacia las alturas para que todos la vean. Light was created to be promoted, to be put on the highest part so that everyone can see it. ¿Quién es luz aquí? So who is light here? ¿Para qué fue usted creado? Why were you created? ¿Para que hace un mismo trabajo toda su vida? So that you can do the same job your entire ¿Para qué life? fue usted creado? Why were you created? Y aquellos que se quedan en el trabajo toda la vida, And those who remain in the same job their entire lives, manténgase arriba. stay on top. Manténgase arriba Stay on top. en honra, In honor. en agradecimiento, In thankfulness. en predicar a los demás, In preaching to others. en gratitud. In gratitude. Manténgase arriba, Remain on top. aunque humanamente nunca suba de escalones. Even though humanly you never go further up the steps. Usted en el cielo sí está escalando. You in heaven You're escalating. are You're going up. escalating. Puede que en la tierra nunca lo promuevan, And it might be that here on earth you never get promoted. porque no todos lo promueven. Because not everyone is promoted. Pero manténgase arriba. But remain on top. No deje la luz abajo de la cama. Don't leave the light under the bed. Amén. Amen. Ok, ¿quién más le pasó esto? ¿Quién más padeció y lo promovieron? Bueno, José. Now, who else suffered and was promoted? It wasn't just Joseph. José salió de la cárcel a ser gobernador. Joseph left the jail to be a governor, Segundo en mando después de Faraón. the second in command after the Pharaoh. Pero ¿quién más? But who else? Daniel. Daniel.
Daniel. Daniel salió del foso de los leones a también ser gobernador. Daniel left the lions then to also be a governor. Ambos fueron consejeros de reyes. Both were the king's advisors. Mi favorito, And my Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Varón experimentado en quebranto. A man experienced in suffering. Varón que aprendió la obediencia. Man that learned obedience. Jesús. Jesus. El que más se humilló. The one who humbled El que himself the más most. padeció. The one who suffered the most. El que más alto está. And the one that's in the highest of places. El que más alto está. The one who's in the highest of places Es el que más padeció. is the one who suffered the most. Ya vamos entendiendo. Now are we understanding? El que más alto está es el que más padeció. The one who's in the highest of places suffered the most. Pero queremos vivir un cristianismo light. We want to live a light Christian life. Light. Donde no se padece y no se sufre por la causa de la justicia y bueno, nada más se sufre por los dolores de cabeza que le causamos al Padre. Where we don't experience suffering, but we only experience suffering for the headaches that we're giving the Father. En Dios el padecimiento es... Vamos a ver qué cosa es el padecimiento en Dios. Let's see what suffering in God is like. Dice Pedro, Peter says, Pedrito. Primera de Pedro 3:14. 1 Peter 3:14. El apóstol Pedro dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. Bienaventurados sois. You are blessed. O sea, eres bendito 3 veces. So you are blessed 3 times. Bendecido, bendecido, bendecido. Blessed, blessed, blessed. Bendecido, bendecido, bendecido. Bendecido, bendecido, bendecido. Bendecido, bendecido, bendecido. Bendecido, bendecido, bendecido. A lo cubano. It's the Cuban in him. Bendecido, bendecido, bendecido. Blessed, blessed, blessed. Gracias a Dios por el padecimiento. Thanks to the Father for the suffering. Dice que Pedro no quiso que lo crucificaran igual que su maestro porque no se sentía digno de padecer la misma muerte de su maestro. Y dijo, hey, no, crucifícame de cabeza para abajo, pies para arriba, porque no soy digno de padecer la misma muerte que mi maestro. It says that Peter did not want to be crucified in the same way that his teacher was, because he did not believe that he was worthy to be crucified in the same way, so he requested to be crucified head down and his feet up. Ya a esta edad, ya Pedro era un anciano, ya él había entendido la riqueza del padecimiento en Cristo. At this age, Peter was already older and he understood the richness of suffering for Christ's sake. Ahora, pero no se acaba aquí la cosa. But now it doesn't end here. Hechos, capítulo 7, 55-58. Acts 7:55 to 58. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándola fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Acts 7:55 to 58. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. And he said, look, I see the heavens open, and the Son of Man standing at the right hand of God. Then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord. And they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. Lo primero que dije fue que el padecimiento te promociona. The first thing that I said is that suffering promotes you. El padecimiento por la justicia de Dios. Suffering for the righteousness of God. Lo segundo es que el padecimiento por la justicia de Dios te abre los cielos.
The second thing is that suffering for the righteousness of God opens the heavens. Te abre los cielos. It opens the heavens for Usted sabe you. cuando se abre los cielos, ¿qué pasa? Do you know what happens when the heavens open? Todo lo que está trabado se destraba. Everything that was stuck is unstuck. Todo lo que estaba en la atmósfera espiritual siendo peleado, detenido, se desata. Everything that was in the spiritual atmosphere that was being fought over and held back is unleashed. Cuando se abren los cielos, revelación viene a ti. When the heavens open, revelation comes to you. Cuando se abren los cielos, puedes ver por encima de tu situación y de tu problema y de tu padecimiento. When the heavens open, you can see above your situation, your suffering. Cuando se abren los cielos, ves la eternidad. When the heavens open, you see eternity. Cuando se abren los cielos, la tierra, lo pasajero deja de importar. When the heavens open, the earth and everything that's passing by doesn't matter Aquel dolor de anymore. cabeza que tenías, si te falta un pie, si estás tuerto, si te dejó la mujer aquella, o si estás solo, todo deja de importar cuando se abren los cielos. That headache, that problem, that person that left you, everything stops mattering or stops being important when the heavens open. Todo. Everything. ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios en su vida? How many have experienced the presence of God in their life? ¿Cuántos han experimentado un pedacito del cielo aquí en la tierra? How many have experienced just a piece of heaven here on earth? ¿Ustedes no se sienten como que todo deja de importar? Don't you feel that everything stops being important? Como que en ese momento no me importan los biles, yo no me acordé de nada, ni del estrés, ni del trabajo, ni de que trabajé 10 horas hoy. Nada, es como nada. Es uno y Dios. That in that moment you don't care about your work, that you work long hours, that you don't feel well. All that matters is you and God. Bueno, eso pasa cuando padecemos por la justicia de Dios. Well, that happens when we suffer for the righteousness of God. Y ya aclaramos de que no padecemos porque somos justos por justicia propia, sino que padecemos porque somos justos en Cristo Jesús para misericordia de mi vecino. And we already clarified that we don't suffer for our own righteousness, but we suffer for the righteousness of God for our neighbor. Hay algunos que se mueven lejos de todo el mundo porque dicen, Señor, yo no tengo vecino, estoy libre. And there's someone that says that's far away from their neighbors, and they say, well, I'm not close to any, I'm free from them. Compró un rancho en el medio de la nada para no tener vecinos. I'm going to buy a ranch in the middle of nowhere so I don't have any neighbors. Pero déjame decirte, cualquier persona que esté a tu proximidad es tu vecino. But let me tell you something, anyone that's in your close proximity is your neighbor. Ahora mismo aquí todos somos vecinos. Right here in this place, we're all neighbors. Amén. Amen. Ok. Ok. Ay, Señor, tú eres santo, eres digno. Lord, you are holy and you are worthy. Misericordia, escuche esto. Listen to this, mercy. La misericordia de Dios para Pablo fue el padecimiento de Esteban. The mercy of God towards Paul was the suffering for Stephen. En otras palabras, Esteban tuvo que, juntamente con Cristo, cargar el peso de la misericordia de Dios por Pablo. In other words, Stephen alongside Christ had to carry the weight of the mercy that God had for Paul. Tuvo que ser apedreado. He had to be stoned. ¿Para qué? For what? Para que después Pablo dijera, So that afterwards Paul could say, wow, ¿cómo pudo hacer eso? wow, how could he do that? Wow, Esteban era inocente. Wow, Stephen was innocent. Esteban no se merecía lo que yo hice. Stephen didn't deserve what I Señor, did. ¿qué he hecho? Lord, what have I done? Convicción de pecado. Conviction of sin. Gracias a Dios es mandada. The grace of the Lord is sent. El becerro de Dios es degollado. The calf of the Lord is killed. Todo por el padecimiento de Esteban, que padeció por el padecimiento de Cristo. Everything for the suffering of Stephen who suffered for Christ. Sí, porque Esteban no padeció por él mismo. Él padeció porque tenía a Cristo en él. Because Stephen didn't suffer because of himself. He suffered because he had Christ in him. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque dice la palabra que estaba lleno del Espíritu. And how can we know this? Because the word says that he was filled with the Spirit. Es imposible estar lleno del Espíritu si no se tiene a Cristo. It is impossible to be filled with the Spirit if you don't have Christ. Es imposible ser hijo si están llenos del Espíritu. It's impossible to be a son without being filled with the Holy Porque Spirit. dice la palabra que el Espíritu guía
a los hijos de Dios. Because the word of God says that the Holy Spirit guides the children of God. Entonces Esteban padeció por Pablo por causa de Cristo. So Stephen suffered for Paul because of Christ. Y Pablo tuvo misericordia por causa del padecimiento de Esteban. Paul had mercy because of the suffering of Stephen. ¿Quién estaba viviendo en Esteban, amados? ¿Quién estaba viviendo en Esteban? ¿Quién vivía en Who Esteban? was living in Stephen? ¿Quién? El Espíritu Santo, Jesús. Exacto. The Holy Spirit, Jesus. Les pregunto, ¿quién vive en ustedes? And let me ask you this, who lives in you? Ok. El padecimiento de Pablo The suffering of Paul sirvió como mesa served as a table para la misericordia de Dios for the mercy of God a través de Pablo through Paul para un Gallo, for Gaio, Timoteo, Timothy, Lucas Luke, y todos los millones de creyentes, and the other millions of believers, de lo cual me incluyo. in which I include myself. Ahora pasó de ser la misericordia que se le mostró a Pablo. Ahora es el padecimiento que Pablo pasó. Now it stops being the mercy that was shown towards Paul. It turns into the suffering that Paul experienced. Porque todos experimentamos la misericordia de Dios todos los días. Because we all experience the mercy of God every day. Antes de conocer a Cristo Before knowing Christ y después de conocer a Cristo. and after knowing Christ. Pero hay temporadas, But there are seasons. hay niveles de crecimiento, There's levels of growth. donde ahora pasamos de experimentar misericordia Where now we go from experiencing the mercy of God a experimentar misericordia haciendo la justicia de Dios. to experiencing mercy by being the righteousness of God. Padeciendo por la misericordia que el otro necesita. For suffering because of the mercy that the other person needs. So, Saulo pasó de ser aquel que tiraba la piedra a aquel que padecía por todos sus hermanos. So Saul went from being the one who threw the stone to being the one who suffered for his brothers and sisters. Mateo 5:10 dice: Matthew 5:10 says, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. O sea, podemos concluir So we can conclude que la justicia de Dios that the righteousness of God es la misericordia hacia los hombres is the mercy towards men a través o through or towards hacia los hombres a través del padecimiento de Cristo en nosotros. men through the suffering of Jesus Christ in us. La justicia de Dios es la misericordia The righteousness of God is the mercy a los hombres towards men a través del padecimiento de Cristo en nosotros. through the suffering of Christ in us. Ya que sabemos eso, Now that we know that, ¿cuánto quiere ser la justicia de Dios en Cristo Jesús? how many of you want to be the righteousness of God in Jesus Christ? Ya tenemos un poco más de contexto, ¿verdad? Now we have a little bit more of context De lo que eso significa. of what that means. Para cuando digamos amén, So that when we say amen, tengamos un entendimiento de lo que estamos diciendo we have an understanding of what we are saying y podamos ponerlo en práctica. and we can put it in practice. Amén. Amen. Ok. Si puede poner un fondo, por favor. Background. En esta tarde, On this evening, yo quisiera hacer un llamado. I want to make a calling. Si todos pudieran, por favor, ponerse de pie. If everyone could please stand up. Quisiera hacer un llamado. I want to make a calling. El primer llamado que quiero hacer The first calling that I want to make es el llamado más importante, is the most important one, el de la salvación. the one of salvation. Porque no se puede hacer justicia de Dios Because you can't be righteousness of God sin tener la justicia de Dios en tu corazón, without having the righteousness of God in your heart, sin tener a Cristo en tu corazón. without having Christ in your heart. So, si usted no conoce al Señor Jesús, So if you don't know Jesus, si quizás lo conoce de oídas, pero no lo ha conocido cara a cara, if you probably know of him because you've heard of him but don't know him face to face, si usted nunca le ha abierto la puerta de su corazón al Señor Jesús,
if you've never opened the door to your heart to Jesus Christ y le has dicho, Señor, and have said, Lord, yo soy un pecador, I am a sinner, yo estoy sediento I am needy y hambriento de ti, and hungry for you. necesito que me salves, I need you to save me porque no soy digno because I'm not worthy de tu sangre. of your blood. Señor, Lord, ven y entra a mi corazón. come into my heart. Yo creo I believe con mi corazón with my heart y confieso and I confess con mis labios with my mouth de que tú eres mi Señor that you are my Lord y de que tú eres mi Salvador. and that you are my Savior. Ya no quiero vivir yo, I don't want to live any longer, ahora quiero que tú vivas en mí. but I want you to live in me. Si tú repetiste esta oración, If you repeated this prayer, si tú repetiste esta oración if you repeated this prayer y lo creíste en tu corazón and believed it in your heart, y lo confesaste con tus labios, confessed it with your mouth, eso lo quiere decir ahora de que tú eres un hijo de Dios. this now means that you are a child of Eso God. quiere decir de que ahora tú eres escogido para salvación. This means that now you are chosen for salvation. Eso quiere decir de que tú ahora puedes volver a la casa del Padre. This means that now you're able to return to the house of the Father, Estés en la condición que estés, regardless of the condition that you are in. tengas el pecado que tengas, Whatever sin you may have, véate como te veas. however you look like, El Padre te ve perfecto. the Father sees you as perfect. El Padre ve la sangre de Cristo sobre ti. The Father sees the blood of Christ upon you. El Padre ve el sacrificio de Jesús en ti. The Father sees the sacrifice of Jesus on you. Quiero hacer un segundo llamado. I want to do a second calling. Esto es para los hijos ya maduros. This is for the mature children. Este llamado es para los hijos que han estado trabajando. This calling is for the children who have been working. Para los hijos que han estado trabajando por muchos años. For the children who have been working for many years. Para aquellos que han estado engordando becerrito. For those who have been fattening the cow. Para aquellos que no han estado disfrutando de la herencia. For those who haven't been enjoying their inheritance. Para aquellos que han estado trabajando sin un propósito. For those who have been working without a purpose. Para aquellos que han renegado del Padre y han criticado al hermano menor. For those who have gone against the Father and have criticized their younger sibling. Para aquellos que cuando el Señor nos ha puesto a padecer por otros, hemos renegado. For those who that when the Father has placed us to suffer for others, we have complained. Y hemos dicho como yo, pero Señor, And we have said like I did, but Lord, ¿por qué yo? why me? A ellos te estoy hablando. To those I am speaking. Usted se puede quedar donde usted está, You can stay wherever you are. no tiene que venir al frente. You don't have to come to the front. Ahora reciba esta palabra. But now receive this word. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, toda culpabilidad all culpability es clavada en la cruz del Calvario. is put on the cross. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, toda mentira del enemigo all lie of the enemy es echada fuera is cast out por tu palabra de misericordia y de amor. by your word of mercy and love. Tu gracia y tu amor nos lavó y nos vistió con la vestidura de Cristo. Your grace and love cleansed and redressed us with your clothing. Padre, nosotros crecemos, Father, we grow, maduramos mature, para padecer con gozo, to suffer with joy, para padecer con gozo, to suffer with joy, para padecer con un entendimiento, to suffer with an understanding, para padecer con una meta, to suffer with a goal, padecer con una meta, to suffer with a goal, para no padecer por gusto. to not just because. Nos arrepentimos de toda palabra que hemos soltado contra nuestro hermano menor, We repent of every word that we might have said against our younger sibling, contra toda palabra que hemos soltado contra nuestro vecino, against any word that we have said against our neighbor, los que trabajan con nosotros, to the ones who work with us, nuestros jefes, our bosses, nuestros familiares, our family members, aquel amigo que me traicionó that friend who betrayed me, o el ex que me dejó. or the ex that left me. Señor, aprendemos a padecer por tu justicia, Lord, we learn to suffer for your righteousness, no solamente por nuestras metidas de patas. not just by our mistakes. Que tu misericordia está disponible para ambas cosas, That your mercy is available for both things. porque tu justicia es para misericordia Because your righteousness is for mercy y para salvación. and for salvation. Señor, ayúdanos, Lord, help us. fortalécenos, Strengthen us. levántanos como columnas de justicia Lift us up as pillars of righteousness
Empezando por nuestras casas. Starting with our homes. Empezando por nuestros esposos y esposas. Starting with our husband and wives. Empezando por nuestros hermanos y hermanas y cuñados y primos y tías. Starting with our brothers, sisters, aunts, uncles. En nuestros trabajos. In our jobs. También aquí en tu casa. But also here in your home. También en este templo. Also in this temple. Padre, ayúdanos a padecer el uno por el otro. Father, help us to suffer for one another. Ayúdanos al sufrir el uno por el otro. Help us to suffer for one another. Ayúdanos a gozarnos mientras sufrimos. Help us to rejoice while we suffer. Porque bienaventurados somos Because we are blessed. los que podemos juntamente padecer con Cristo. Who we can suffer alongside Christ. El maestro que nos dio el ejemplo. The teacher who gave us the example. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque tu yugo es fácil Because your yoke is easy y ligera es tu carga. and quick is your weight. Porque todo esto lo hacemos en Cristo Jesús. Because we do all this in Jesus Christ. En Cristo Jesús. In Jesus Christ. No en nuestras propias fuerzas. Not in our own strength. No con nuestra propia justicia. Not by our own righteousness. No con nuestra propia santidad. Not by our own holiness. Pero por el Cordero inmolado. But by the cow. En The el nombre de Lamb. Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.